función inversa con posición de funciones, ¿cierto? Ya. Tal vez tenemos algún ejercicio pendiente o por acabar. Entonces, funciones, terminamos con esto. Ahora hagamos ejercicio. Uno. Dada la función f la función f, conjunto de pares ordenados, elementos de reales por reales, tal que el segundo es igual a 3 veces el primero menos 2. A. Determinar si f es o no biyectiva. Si no es biyectiva, restringir lo que corresponda para que sea biyectiva y determinar f a la menos 1 y f a la menos 1 compuesto con f compuesto con f a la menos 1. Entonces, dado una función, hay que ver si esta función es o no biyectiva. ¿Cuándo es biyectiva? Cuando es inyectiva y sobreyectiva. Entonces hay que ver si esta función es inyectiva o no. Si no es inyectiva, hay que hacer que sea inyectiva. Si no es sobreyectiva, hay que hacer que sea sobreyectiva. Si es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. Y una vez que sea biyectiva, hay que definir la inversa de la función y la composición de la función con su inversa. A, inyectiva. Hay que ver si es inyectiva. ¿Cuándo es inyectiva? Si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B, hemos dicho. F de x es 3x menos 2. F de A será 3a menos 2. Y f de B 3b menos 2. Menos 2 con menos 2 se cancelan. Entonces 2a.
3 digo y escribo 2. 3, 3, 3A es igual a 3B. 3 con 3, entonces A es igual a B. F es inyectiva. Es inyectiva. Hemos partido de esto y hemos llegado a esto. F es inyectiva. Sobreyectiva. Una función es sobreyectiva cuando todo elemento del segundo conjunto está relacionado con un elemento del primero. Dice, para todo y del segundo reales existe una x del primero tal que y igual f de x. Todo elemento del segundo para todo elemento del segundo hay un elemento en primero. Para esto hemos dicho, de la ley se despeja x. De y igual 3x menos 2 se despeja x. 3x igual y más 2. De donde x igual y más 2 sobre 3. Se despeja x de la ley y se ve si y tiene alguna restricción. ¿Y está en el denominador? No. No le alcanza la restricción. ¿Y está debajo de una raíz de índice par? Tampoco. ¿Y está afectado por logaritmo? Tampoco. Y no tiene ninguna restricción. Por tanto, F es sobreyectiva. Aquí también. F es inyectiva. F es sobreyectiva. F es inyectiva. F es sobreyectiva. Por tanto, F es biyectiva. La función es biyectiva. La inversa de una función biyectiva es también función, hemos dicho. La inversa de una función biyectiva también es función. Entonces, vamos allá ahora a determinar inversa. Si no es biyectiva, restringir lo que corresponda. Como es biyectiva, no hay que restringir nada para que sea biyectiva. Ya es biyectiva. Directamente determinar, entonces B, determinar f a la menos 1. F a la menos 1 es igual conjunto de pares ordenados, elementos de este primer conjunto, segundo conjunto. El segundo copiamos como primero, es lo mismo, R por R, tal que y igual f a la menos 1 de x. La ley de la función inversa es esta, pero cambiando la x con y la y con x. F a la menos 1 de x es igual x más 2
sobre 3. Esta es la función inversa. La función era, el segundo es 3 veces el primero menos 2. Su inversa es, el segundo es el primero más 2 dividido entre 3. A ver, hasta ahí. ¿Ninguna pregunta? Dice determinar f a la menos 1. Este es f a la menos 1. Y la compuesta. Dice, disculpe, la primera parte lo omitimos, ¿no? Porque llegaría a ser biyectiva f, entonces ya no tendríamos que restringir. Sí. Aquí dice, si no es biyectiva, restringir lo que corresponde. Aquí estamos diciendo, es inyectiva, es sobreyectiva, es biyectiva. Ya no hay nada que restringir. Ya es, por eso no hemos restringido nada. Directamente su inversa. La composición ahora, la compuesta. La ley de la compuesta para f a la menos 1, f. El segundo elemento es la imagen de la imagen. F a la menos 1 de f de x. Para esta función compuesta, el segundo elemento es la imagen de la imagen. Es decir, f a la menos 1, f de x. F de x es 3x menos 2. F a la menos 1 de 3x menos 2. Y f a la menos 1 es el primero más 2 sobre 3. La imagen de esta ha de ser igual a este, a 3x menos 2 más 2 sobre 3. La imagen de x es esta x que aparece aquí más 2. Ahora, la imagen de este es lo que aparece más 2 sobre 3 igual a x. Esta es la ley de la compuesta. Entonces, f a la menos 1, f compuesto con f a la menos 1 es igual conjunto de pares ordenados, elementos de primer conjunto de la primera función de f, r, segundo conjunto de la segunda función, r también, tal que y igual f a la menos 1 de f de x, mejor así todavía, es f a la menos 1 f de x, y esto es x. La composición de dos funciones inversas siempre es la función identidad, se llama esto.
¿Por qué? Porque el segundo es igual que el primero. Segundo es y igual a x. Cualquiera sea la función, siempre ha de ser función identidad. El segundo igual que el primero. Ahora vamos a hacer otro. A ver esto. Ahora tenemos otra función. Los mismos pasos hay que dar. Determinar si G es o no biyectiva. Hay que ver si es inyectiva o no, si es sobreyectiva o no. Si no es inyectiva, hay que hacer que sea inyectiva. Si no es sobreyectiva, hay que hacer que sea sobreyectiva, para que sea biyectiva. Y determinar la función biyectiva. A ver, ¿quién me dicta la determinación si es o no inyectiva? No es inyectiva, licenciado. A ver.
A no es inyectiva porque no es, es indiferente, A es diferente de B y A es igual a B. Dísteme para llegar a eso. Ya. ¿Qué ha hecho? X al cuadrado menos 5 Primero, ¿no? X Sí. al cuadrado menos 5 menos 5 igual a X al cuadrado más 5. X al cuadrado más 5. Sí. ¿Por qué? Pues está bien, ¿no? Uno es al cuadrado. En A dice determinar si G es o no biyectiva. Es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva. Tiene que probar si es inyectiva o no. Ah, no, estaba sacando de la inyectiva y no sale inyectiva. ¿No es biyectiva? No es, sí, no será biyectiva porque no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? A ver, Esa formulita era de X al cuadrado menos 5 igual a X al cuadrado más 5. X al cuadrado menos 5 igual A X al cuadrado más 5. La fórmula era inyectiva. ¿de dónde saca esto? De la inyectiva sacado fórmula. No, por favor, nunca hemos hecho esto. Entonces está de mal. Apliquen la definición de inyectiva. Una función dice inyectiva, es inyectiva si elementos diferentes del dominio se relacionan con elementos diferentes del codominio, o si las flechas llegan al mismo elemento, si f de A es igual a f de B, entonces A es igual a B. O en vez de A puede ser x1, x2, lo que sea. ¿Cuál? Esta es la definición de inyectividad. Si esto se cumple, la función es inyectiva. Si no se cumple, entonces no es inyectiva. Esto hay que probar. No se puede decir x al cuadrado menos 5 es igual a x al cuadrado más 5, ¿no hay? ¿De dónde? Yo le puedo dictar, dice, ¿Ya? la inyectiva, que sería al cuadrado ¿Ya? menos 5 es igual a b cuadrado menos 5. Entonces sería igual a cuadrado igual a b cuadrado. Eso se tacha. ¿Ya? Y Entonces, esto sería igual a, sería paréntesis a más b y otro paréntesis a menos b igual a 0. Por lo tanto, esto sería a más b igual a 0 o a menos b igual 0. Luego sería que a es igual a menos b o a es igual a b. En el otro sería a no pertenece a b. A es diferente de B. Diferente de b, sí. O a es igual a b. Y no es inyectivo. No es eso. Esto directamente hecho es factorización por diferencia de cuadrados. P podríamos haber pasado al primer miembro, a cuadrado menos b cuadrado igual a 0. Diferencia de cuadrados no es inyectiva. Ahora, otra persona sobreyectiva también.
a ver, ¿dónde está mi...? Anotaré antes. ¿Quién me ha dictado la actividad? García Zapato. García Zapata, segunda participación. Sobre inyectiva. Entonces, haremos una ya, no es inyectiva. Porque en algunos casos A puede ser igual a menos B, y en otros casos puede ser A igual a B. La definición de inyectividad, esto para todo A, B, elementos del primer conjunto, para cualquier. Aquí dice, algunas veces, para algún par de elementos, pueden ser iguales o para otros pares pueden ser diferentes. Entonces, no se cumple. Cuando aparece así, esto por ejemplo puede ser así: 5 igual a menos 5. Es verdad, ¿no es cierto? B puede ser menos 5. Entonces 5 está indicando de 5 va a 5, flecha de 5 también va a menos 5. Elementos diferentes se relacionan con el mismo. Elementos iguales, los elementos, si de un elemento llegan flechas a 2, estos dos debían ser iguales, pero son diferentes. Por eso no es. Dice una consulta, en el examen dice, no, la inciso A dice determinar si no es biyectiva, pero al determinar que no es inyectiva, entonces no cumple. Ahí lo podríamos dejar, tenemos que determinar sí o sí si es sobreyectiva igual. Pero lo importante es, después de saber que una función no es inyectiva, hay que hacer que sea inyectiva. Eso es lo importante. Pero podríamos dejarlo ahí, ¿no? O sea, solo No. con inyectiva demostrando. O Si tenemos que dice, demostrar igual sobreyectiva, dice. si dice, como en este caso, si G no es biyectiva, restringir lo que corresponde para que sea biyectiva. Eso estamos haciendo. Restringir es no sé si les puse a ustedes el ejemplo de digamos, una construcción. Aquí trabajadores, aquí trabajos, hay que, digamos, hay que armar fierros, hay que encofrar. A un trabajador le han dicho, tienes que armar fierros, amarrar y tienes que encofrar. Este trabajador está relacionado con encofrado y con armar fierros. No sabe cuál de ellos hacer. Esta relación funcional no es 1 a 1. La función biyectiva se llama también función 1 a 1. Para que la función, la relación, en este caso, entre trabajadores y trabajos sea más efectivo, debe ser 1 a 1. Entonces, esto hay que quitarle a este trabajador. Eso es lo que se hace. Eso es restringir. A este trabajador ya no hay que asignarle 2 trabajos, sino 1 nomás. Aquí, a F de
si x vale 3, si x vale 3, f de 3 sería 14, 4. 3 al cuadrado, 9. Y si f vale menos 3, 4 también. Entonces, a 4, aquí 3 menos 3, y aquí 4. 3 está relacionado con 4, menos 3 también. Entonces, del trabajador. 2 trabajadores deben hacer el mismo trabajo. No puede ser. Entonces, a estos trabajadores hay que sacarlo afuera. Eso es restringido. F de 3 es 4. F de menos 3 también es 4. Hay que restringir el primer conjunto para que sea inyectiva así. Podríamos haber borrado el más 3 y no el menos 3. Mejor trabajar con positivos. Restringir lo que corresponda. ¿Ya? Necesariamente hay que restringir. En este caso, no es inyectiva. Para que sea inyectiva, restringir el primer conjunto de R. El primero es R. ¿Dónde está la función esta? De arriba por renunciar. R. Hemos dicho menos 3 indica 4. 3 también le indica 4. Todos los negativos afuera. Entonces, de R a R más positivo. El 0 también puede entrar. El primer conjunto, entonces, la función inyectiva de ser conjunto de pares ordenados, elementos de primer conjunto R más 0 por, veremos. Ya no ha de ser R, sino R más 0. Eso es restringido. ¿Ya? Aquí dice, determinar si G es o no biyectiva. Si G no es biyectiva, restringir lo que corresponda. Hemos visto que no es inyectiva y ya hemos restringido. Ahora, sobre inyectiva. Dicen, yo le puedo dictar. Ya. A ver, voy a escribir la definición. G es sobreyectiva si y solo si para todo elemento del segundo conjunto, para todo Y de R,
existe una x de primero tal que y igual a f de x. Todo elemento del segundo tiene que ser imagen de alguien. A ver, ¿quieres dictarme qué se hace? Esto debe cumplirse. Para todo Ya. elemento del segundo tiene que haber un elemento del primero. ¿Qué ha Ya, hecho? despejamos y, no, despejamos x, que sería y igual x al cuadrado menos 5. ¿Ya? Entonces, y más 5 igual x al cuadrado. Entonces, x igual raíz cuadrada de y más 5. Ahí sería más menos raíz cuadrada de ¿Ya? Ahora es sobreyectivo o no. Lice, yo tengo una observación en la ecuación. De y igual a x al cuadrado menos 5, entonces sería y igual a x igual a menos 5 menos y. ¿Por qué? ¿De aquí? ¿O de aquí? Porque la y pasaría con negativo al otro lado. X también con negativo pasarías. De aquí, x al primer miembro, menos x al cuadrado, igual, menos 5, menos y, todo por menos 1, x al cuadrado igual y más 5. Ah, sí, está bien, entonces Lice. ¿Bien? Perdón. Pero bien, Sí, así está bien. Sí, está bien. pero yo felicito. Si tienen alguna duda, así tienen que pedir aclaración. Y ahí se van a convencer, supongamos que ella no pedía. Seguía con la duda, tal vez en su casa, pensando de dónde, cómo. Tienen que pedir aclaración cuando tienen alguna duda, ¿ya? Listen, no, eso ya no sería sobreyectivo. No es sobreyectivo. No es sobreyectivo. ¿Por qué? porque es Porque hay una restricción. sí, La de la raíz. raíz. Hay una restricción. Y Entonces, y más 5, ¿cómo debe ser? mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. O y mayor o igual que menos 5. Y mayor o igual a menos 5. Y no puede ser menor a menos 5. A ver, hasta ahí las personas antes. De inyectiva, ¿quién me ha dictado? Una mujer era. Ya me anotó, Licen. García. Ah, ya le he anotado, ¿no? ¿O todavía? Sí, ya me anotó. García Valeria. Entonces, sobreyectiva. ¿Quién? Yo le hice Lima. Lima, segunda participación. Ya. Entonces, en realidad la restricción ya es esta. Hay que hacer que el segundo conjunto sea de menos 5 mayor, arriba. Restringir el segundo conjunto. El segundo es R, o era. A,
menos 5 hasta infinito. Decir que y sea mayor o igual a menos 5 es este intervalo. De menos 5 hacia arriba, cualquier número hasta infinito. Entonces aquí por menos 5 infinito. ¿Tal que? Lo demás no cambia. La ley no ha de cambiar. Y igual g de x igual x al cuadrado menos 5. Esta es biyectiva. Hemos hecho que una función como esta no es inyectiva. Hemos restringido el dominio para que sea inyectiva. Hemos visto que no es sobreyectiva, hemos restringido el codominio, el segundo conjunto, para que sea sobreyectiva. Entonces, esta función definida en los conjuntos restringidos es una función biyectiva. Eso es hacer esto. Primero, hemos probado que no es biyectiva, porque no es inyectiva, no es sobreyectiva. Si G no es biyectiva, dice restringir lo que corresponda para que sea. Aquí esto ya es B. B desde aquí. G no es sobreyectiva. G es... no. Con esta restricción decimos G no es sobreyectiva. Y aquí viene la restricción ya. No es inyectiva, no es sobreyectiva, por tanto G no es biyectiva. Hemos restringido el primer conjunto a R más 0, el segundo a menos 5 infinito. Con eso esta función es biyectiva. Función 1 a 1. Ahora, determinamos G a la menos 1. A ver quién hace. G a la inversa de G. La inversa de G es un conjunto de pares ordenados. Para la inversa, los conjuntos se intercambian desde menos 5 hasta infinito por R más 0. Lo primero que se hace es que los conjuntos de definición, el primero viene del segundo y el segundo viene del primero. ¿Qué más se hace? ¿Quién puede decir? A ver. La ley. La ley cambia, listo. Sería Sería y igual a y a la menos 1 de x. G a la menos 1 de x igual Raíz de x más 5. x más y más Más 5. más 5 era, ¿no? Despejado donde Sí, está sí, más 5. más 5. Aquí decía, el segundo es cuadrado del primero menos 5. Aquí en su inversa, el segundo es raíz cuadrado del primero más 5. ¿Quién me ha dictado? Piazuel Miranda Naideri. Tercera.
Miranda o Villarreal. Tercera participación. Sí, dice, gracias. Bien. Eso es la inversa de la función g. Estas dos funciones son inversas ahora. Ahora, la inversa compuesta con la función ha de ser así. C, G o G a la menos 1, conjunto de las x, y, elementos D. En esta notación, G cerito, G a la menos 1 es G a la menos 1, la inversa compuesta con G. La primera función es de la derecha. G a la menos 1 compuesta con G. Entonces, los conjuntos van a ser primer conjunto de la primera función menos 5 infinito por el segundo conjunto de la segunda función. Esta es la segunda. Menos 5 infinito. Tal que el segundo elemento es la imagen con la función compuesta y esto es la imagen de la imagen de x. ¿Quién me dicta la ley? El segundo es la imagen con la función compuesta de x. Eso es la imagen de la imagen con la función inversa de x. G de G a la menos 1 de x. G a la menos 1 de x es esto. G de raíz cuadrada de x más 5. Igual a X. Igual a x, dice. A ver, vamos a ver. G le eleva al cuadrado, cualquiera que aparezca aquí le eleva al cuadrado y le resta 5. Entonces, raíz cuadrada de x más 5 le eleva al cuadrado y le resta 5. Este con esta, x más 5 menos 5, x. Siempre la composición de dos funciones inversas es la función idéntica. Esta es la justificación. ¿Quién me dijo x? Blanco, licenciado. Blanco. Tercera participación. Entonces, Dice, ¿puede volver a repetir, por favor, a explicar esa, la última parte? ya. Aquí dice, el segundo elemento es la imagen de cualquier elemento x con esta función. Es g o g a la menos 1 de x. Entonces, esto quiere decir, es la imagen con la imagen. G a la menos 1, en vez de G a la menos 1 aquí, cambiamos G a la menos 1 de x. Es la imagen de la imagen. Ahora, aquí entonces estaba
g a la menos 1 es así. No. Un ratito, a ver, aquí. Parece que voy a escribir mal. Esto es lo que vamos a hacer. G de g a la menos 1 de x igual g. ¿Qué es g a la menos 1? Aquí está. G a la menos 1 de x es raíz cuadrada. Entonces g de raíz cuadrada de x más 5. G a la menos 1 de x reemplazamos con su igual. Entonces g de raíz cuadrada de x más 5. ¿Y qué hace g? G a cualquiera que aparezca entre paréntesis le eleva al cuadrado y le resta 5. Ahora entre paréntesis aparece raíz cuadrada. Este que aparece entre paréntesis le eleva al cuadrado y le resta 5. Es la misión de G, la ley de G. G a cualquiera que aparezca le eleva al cuadrado y le resta 5. Si aparece aquí 10, 10 al cuadrado menos 5. Si aparece 2, 2 al cuadrado menos 5. Si aparece, como en este caso, raíz cuadrada de menos 5. Este con este se cancela. X más 5 queda menos 5. Más 5 con menos 5 y queda x. De ahí sale la imagen con la función compuesta es x. Esta es entonces la función compuesta inversa con g. Ahora, g con su inversa, g a la menos 1 con g. Conjunto de pares ordenados, elementos de primera función o primer conjunto de la primera función. La primera función es G. Su primer conjunto es G más 0. Primer conjunto de la primera función por segundo conjunto de la segunda función. Segunda función es este. R más 0. Tal que y igual g a la menos 1 de primero g a la menos 1 con g de x igual g a la menos 1 de g de x. Igual, ¿quién me dicta el resultado? G a la menos 1 de g de x. G de x reemplazamos. G a la menos 1 de
x al cuadrado menos 5. ¿Qué hace g a la menos 1? G a la menos 1 a cualquiera que aparece le saca la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de este que aparece y le suma 5. Igual raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 más 5. Igual raíz cuadrada de x al cuadrado igual x. Entonces esto es igual a x. La composición de dos funciones inversas siempre es la función idéntica. La ley es el segundo, esto es y. El segundo es igual al primero. Función idéntica. Pero no son dos funciones exactamente iguales. Solamente las leyes son iguales. La función g a la menos 1 compuesto con g está definida en el conjunto desde menos 5 hasta infinito por menos 5 hasta infinito. Y la función compuesta g con g a la menos 1 está definida en los reales positivos y 0. Desde 0 todos los positivos nomás. Dos funciones definidas por la misma ley, pero en conjuntos diferentes. No son exactamente iguales. Esto es composición de funciones. Les dije, en la práctica, en la vida real, la mayoría de las funciones son compuestas. Son funciones que dependen indirectamente de otras variables. Ya, tal vez alguna aclaración necesaria. Dicen, va a enviar tarea. No ve que el anterior parcial, antes del examen parcial, envió archivos PDF para practicar. Ah, ya. A ver. Sí. Faltaría ejercicio de relaciones y funciones, de dos temas ya, ¿no? Sí. Le diré a mi colaboradora que mande, pero que sea para la próxima, como todavía no hemos fijado fecha, para la próxima semana puede ser, un fin de semana que lo haga. ¿Ya? Voy a enviar ejercicios de los temas funciones, relaciones y combinatoria que vamos a avanzar desde la próxima. Ya dice. A ver, ¿alguna aclaración necesaria? En las funciones tenemos importante
definición de función. Cuando una relación es funcional, hemos dicho. A ver, ¿cuándo es funcional? Por lo menos tienen que acordarse del ejemplo que les he dado. Por eso yo doy, si se puede, algún ejemplo de la vida real, como del trabajador y trabajos. De la definición de función, ¿qué ejemplo real les he dado? Familiar, como es más llegado a, no matemático siempre. Del matrimonio. Mujeres casadas y hombres. Era de un ejemplo. No es obligatorio que las mujeres sí o sí deben casarse con hombres. Entonces no cumple con la condición de existencia, ¿no es cierto?, el matrimonio. Sí, licenciado. Pero sí cumple con la condición de unicidad. Sí. De ahí entonces tienen que acordarse de que para que una relación sea función, tienen que cumplir con la condición de existencia y unicidad. Las dos condiciones para que sea función. Eso, por eso, para que se acuerden. ¿Qué condición deben cumplir? Existencia y unicidad. Una relación que no cumple con esas condiciones, nosotros podemos hacer que cumpla. Por ejemplo, lo que les dije, trabajos. Aquí hay trabajadores. Algunos no están haciendo nada. Para este trabajador, hay un trabajo, hay un trabajo. Para este hay un trabajo. Para este hay dos trabajos, así. Pero para estos no hay trabajo. Entonces nosotros tenemos que hacer que exista trabajo, o estos que no, para los cuales no hay trabajo, fuera. Para que cumpla con la condición de existencia, los elementos del primer conjunto hay que restringir. Para los que no existe ninguno aquí, hay que sacar. Eso es restringir. Ahora, condición de unicidad. Para este elemento hay un elemento aquí, pero hay otro también. Para este elemento A, aquí hay B y C. No cumple con la condición de unicidad. Nosotros tenemos que hacer que cumpla. Entonces, a estos que se duplican afuera, el segundo conjunto hay que restringir para que cumpla con la condición de unicidad. El segundo conjunto hay que restringir. Es como si ustedes estuvieran en una fiesta. Quieren bailar. Hay varios varones para los cuales no hay una pareja para bailar. Llevar a otra fiesta, entonces. Es así más o menos. Hacer que para todo elemento del primer conjunto exista uno solo en el segundo. Y si hay dos, el segundo conjunto hay que disminuir, hay que restringir, hay que achicar, limitar. Y si no cumple con la condición de existencia, el primer conjunto hay que achicar. Por eso decía, los economistas debemos planificar, y al planificar hay que hacer estas cosas. Hay que hacer que toda relación sea funcional. A cada elemento del primero corresponda uno solo en el segundo. Y que no haya ningún elemento del segundo libre.
es como una construcción. Todo ambiente que se proyecta tiene que ser para algo. Eso es funcional. Correspondencia entre actividades y ambientes. ¿Ya? Eso. Con los números. Conjunto de números, conjunto de números. Los números para los cuales no hay en el segundo hay que sacar del primero. Igual del segundo. Los números para los cuales no hay ningún elemento en el primero hay que sacar. Condición de unicidad. Eso. Después, en funciones es importante saber si una función es inyectiva o no. Saber si es función sobreyectiva o no. Es decir, si es biyectiva. Y si es biyectiva, si no es biyectiva, hay que hacer que sea biyectiva. Siempre restringiendo. La ley no hay que tocar. Solamente los conjuntos donde se define. Finalmente, la función inversa. La función inversa es cuando el primer conjunto resulta ser segundo y el segundo primer conjunto. Y solamente la inversa de las funciones biyectivas son también funciones. Si la función no es biyectiva, su inversa no es función, es una simple relación. No se puede hacer ni composición. ¿Ya? Y la composición de dos funciones inversas siempre es la función idéntica. ¿Ya? Siempre, cualquiera sea la ley. Entonces, esto es el resumen de funciones. Toda función es una relación. El próximo tema entonces ha de ser combinatoria. Es un poco diferente ya, un poco también práctico. Aquí sí vamos a hacer, con 5 mujeres y 3 varones, ¿cuántas parejas diferentes se pueden hacer? Esas cosas va a ser. Con 10 equipos, ¿cuántos partidos podemos programar? Es un poco práctico. Cosas de la práctica ya va a ser. Van a ser arreglos de elementos de un conjunto. Podemos tomar de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Y entonces quedaremos en esto. Hemos terminado funciones. La próxima clase, otro tema. Tal vez algún comentario del tema o de los temas que hemos avanzado. Nada, licenciado. Listo, entonces nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, dice.